Abra su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 4. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios en esta tarde? A ver, ¿dónde está la Biblia? Levante la Biblia, los que trajeron la Biblia. Muy bueno, es súper. Y los gomelos, o sea, los fresas, los de la nueva generation. ¿Dónde está el iPhone, el iPad? Muy bien, excelente. ¿Y dónde está la agenda para tomar notas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. ¿Y dónde está el corazón dispuesto y abierto para escuchar la palabra de Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 4. Mientras usted lo abre, a la salida vamos a tener las tarjetas de invitación para Easter, nuestro servicio de resurrección, que será el domingo 21 de abril. Será histórico, una cosa impresionante. Hoy estamos cerrando la serie Y yo. Y le voy a hacer un repaso de los temas que estuvimos hablando durante las últimas semanas aquí en nuestra casa en Grace en español. Pastor Ángelo nos habló acerca de las relaciones y yo y yo. Pastor Ángelo nos habló de yo y yo, del yo. El pastor Julio nos habló acerca de mi familia y yo. Yo les compartí acerca de relaciones tóxicas y hoy vamos a terminar esta serie hablando del más importante de todos, Dios. Así que la enseñanza de hoy, el mensaje de hoy se llama Dios y yo. Diga conmigo eso, Dios y yo. Y dice primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 5. Cuando los israelitas vieron el arca del pacto del Señor, que llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá ayudarnos? Y no salió el chapulín colorado, desafortunadamente. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue tan grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Elí. Esta historia es parte del relato de una tal vez de los pasajes más tristes en la Biblia. Elí, el sacerdote, el líder espiritual de Israel en ese tiempo, ya era viejo, era pesado, era gordo, le faltaba la visión, pero no solamente la visión física, sino que había perdido la visión espiritual. En esa época no solamente Elí había perdido la visión espiritual, había perdido la autoridad, pero los hijos de Elí, llamado Ofni y Fines, ellos eran los sacerdotes, los que dirigían la iglesia. La palabra dice que eran personas impías, que no tenían temor de Dios, no conocían a Dios. Y era el gran pecado de Israel. El pecado de Israel era tan grande, pero tan grande, que produjo un desastre en el pueblo de Israel. Así que por el pecado de Ofni y Fines, los líderes espirituales, Dios se indignó a causa de ellos. Ellos dormían con las mujeres del templo. Ellos tomaban la parte que le correspondía a Dios y se la quedaban a ellos. Eran impíos y aún así, siendo impíos, dirigían a otros, lideraban a otros. Eso me habla de que el título a mí no me hace cristiano. Eso me habla de que ningún título a mí me hace una persona perfecta, pero la sangre de Cristo sí lo hace. Pero el caso de Ofni y Fines es muy triste. ¿Por qué es triste? Porque no solamente ellos murieron, pero algo pasó cuando los filisteos vencieron a los israelitas. Ellos perdieron el arca del pacto. Diga conmigo, el arca del pacto. El arca del pacto era el objeto que Moisés puso en el lugar santísimo cuando él construyó el tabernáculo para Dios.
Si usted no sabía, cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo a Moisés: constrúyeme un tabernáculo, quiero vivir en medio de ustedes. Este tabernáculo tenía tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero era en ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Era lo más precioso que había en el santuario, en ese tabernáculo. Esa arca del pacto tenía dos arcángeles que estaban por encima del arca. Era de oro completamente. Y no solamente el arca era bella físicamente. Dentro del arca habían tres objetos muy importantes. Estaba el maná que Dios le dio al pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. Estaba la vara de Aarón y estaban las tablas de la ley. Esa arca representaba la gloria de Dios en medio del pueblo. Por eso cuando los filisteos vieron esa arca, temieron, empezaron a temblar y dijeron: ahora sí estamos fritos, porque los dioses están con Israel. Esa cosa fue lo que le trajo plagas a Egipto y nos va a matar a nosotros. Pero los filisteos dijeron: aun cuando ellos tengan el arca, levántense, filisteos, peleen como hombres y venzamos a estos israelitas. El arca física ellos la perdieron. Pero más que un arca física, ellos habían perdido la gloria de Dios. El pueblo de Israel perdió la gloria de Dios, perdió el favor de Dios, perdió la aprobación de Dios. Ya no estaba. ¿Por qué? Diga conmigo: por su pecado. Déjeme decirle algo: ¿cómo aplica eso a nuestras vidas? Nosotros podemos tener la liturgia cristiana, podemos tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la mesita de noche. Podemos tener un letrero en la puerta de nuestra casa: Dios bendiga este hogar. Podemos tener un letrero en el refri diciendo: mi Dios suplirá todo lo que me falte. Mas si nosotros no estamos alineados con el jefe, de nada servirá. La relación más importante en tu vida no es la relación con tu hermano, con tu esposa, con tu familia. La relación más importante en tu vida es la relación con Dios, porque de ahí se desprende todo. Y me llama la atención que había una algarabía impresionante en el pueblo. El pueblo empezó a gritar de tal manera que tembló la tierra. Y los filisteos dijeron: pero ¿qué es esto? ¿Qué es este alboroto? Es que el arca de Dios está en medio de ellos. Pero era solo el mueble, porque la gloria de Dios ya no estaba allí. Eso me lleva a ver que muchos de nosotros a veces nos casamos con liturgias, pero hemos perdido la esencia de la relación con Dios. Y por eso el propósito de mi mensaje en esta tarde es volvernos al corazón de Dios. Voy a repetirlo: el propósito de este mensaje es que tu corazón se vuelva al corazón de Dios. Yo quiero hablarte de 4 cosas que estaban en el arca, que representa el arca que perdió Israel. 4 cosas que también muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos perdido. 4 cosas que el Señor nos llama a recuperar hoy si lo hemos perdido. Y si no lo hemos perdido, a cuidarlo. Diga: a cuidarlo. Lo primero que había dentro del arca era la ley de Dios. Eran las tablas de la ley. Fueron esas tablas que Dios le dio a Moisés en el monte, cuando él le dijo: esto será mi palabra, mi ley para el pueblo. Esas tablas de la ley que representan para nosotros hoy en día. Diga conmigo: la palabra de Dios. Esa es la ley de Dios. Hoy no tenemos esos mandamientos en tablas, pero tenemos la ley de Jehová, la ley de Dios, que es la palabra del Señor. En muchos hogares hemos perdido la palabra de Dios. En muchos hogares no ha habido palabra de Dios. Pero me encanta lo que dice el Salmo 119, versículo 97. El Salmo 119 es uno de los más bellos que hay en la palabra, en la Biblia. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Wow, ¿por qué no dice ese versículo conmigo? Vamos, dígalo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Aquí el salmista nos habla del amor por la ley de Dios. Usted sabe que la Biblia no es solo un libro de consejos prácticos para la vida. Algunos toman la Biblia como un libro más. Si quiero la obedezco, y si no quiero, pues no la obedezco. Pero yo
tomo la palabra como la ley de Dios. Para mí la Biblia es la ley de Dios. Es lo que Dios ha dicho acerca de mí y lo que Dios me ha ordenado que yo haga. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte este libro de tu boca. Cuídate de hacer todo lo que está en este libro, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien levante su mano, dígale: Señor, dame amor por tu palabra. Y déjeme decirle esto: la familia que ama la ley de Dios y camina según los principios de Dios verá la gloria de Dios. Y estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu familia. Di eso conmigo fuerte: la familia que ama la ley de Dios y camina según los principios de Dios verá la gloria de Dios. ¿Qué pasó con Omnifines? Tuvieron en poco la palabra. No les importó el consejo de Dios, no les importó lo que Dios hablaba. Tuvieron en poco la palabra. Y déjame darte un paréntesis aquí en esta tarde. Hay tres cosas que tú le demuestras a Dios aquí en la iglesia cómo tú valoras su palabra. Uno, tu postura física. Si tienes el cuello de tu cabeza puesto en la silla y estás todo escurrido así, eso habla del interés que tienes por la palabra de Dios. Si estás con brazos cruzados, como que estás indiferente, eso habla de tu interés por la palabra de Dios. Por eso tu postura física habla lo que tu corazón está interesado. Desafortunadamente muchos de nosotros en un partido de fútbol tenemos más ansiedad de verlo que escuchar la palabra de Dios. Pero también tu interés en tomar nota de la palabra, en tomar los consejos que Dios te da a través de la palabra, pero también tu reacción ante la palabra. Es que cuando Dios te está dando una palabra y alguien está diciendo, yo estoy diciendo bajo la unción del Espíritu, tus pastores están diciendo, veo que Dios hará algo grande en tu familia. Tú dices, yo arrebato esa palabra es para mí la reacción ante la palabra, el creer a la palabra. Pero no solamente eso, en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que te aprendiste un versículo bíblico? Oh, pastor, yo creo que fue hace como 3 años. Ese versículo que dice: perro que ladra no muerde. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le enseñaste a tus hijos un versículo de la palabra? No, es que en mi casa eso es puro Netflix, El Patrón del Mal. Ahorita estamos viendo El Chapo, buenísima. Y después seguimos con Narcos. Primera de Narcos, capítulo 1, versículo 2. Y eso es lo que come tu familia. Estamos perdiendo la gloria, estamos perdiendo el arca. Pero hoy es un día para recuperar la ley de Dios, recuperar la palabra de Dios, recuperar a Dios y traerlo de vuelta a casa. Si tú lo quieres, dale un aplauso al Señor. La palabra de Dios. Lo segundo que veo en el arca que perdió Israel por su pecado: primero, la ley de Dios; segundo, la adoración. Dice que el arca estaba en medio de querubines. Los querubines representan el trono de Dios. Es una categoría angelical de ángeles que están rodeando el trono de Dios. Diga conmigo: adoración. El salmista David dice en el Salmo 81: tú que estás en medio de querubines. Diga otra vez: adoración. ¿Sabe una cosa? Cuando perdemos la adoración, lo perdemos a Él, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Usted quiere atraer a Dios a su casa, adórelo. Adórelo. Usted quiere atraer a Dios a su negocio, saque esa música de Juan Gabriel que tiene. Usted cuando se subía al carro, ¿qué es lo que usted pone primero? Querida, y usted está ahí. Aunque tú quieras, no sé. Y Dios no está por ningún lado. Y después cuando llega al negocio está estresado, está afanado, está enojado, está lleno de ira. Mas cuando su vehículo lo llena de atmósfera de adoración,
Hermano, es un imán que atrae a Dios. Un imán que lo atrae, lo atrae. Él habita en medio. Así como Él habitaba en medio de querubines, Él habita en medio de tu alabanza y de mi alabanza. Pero también aquí en la iglesia. Los primeros 20 minutos de nuestro servicio es adoración. Y a algunos cristianos no les gusta llegar a la adoración. Yo llego hasta la prédica. Yo llego a lo que es importante. Le estás diciendo a Dios: no me interesa adorarte. David, es que usted no me conoce, yo adoro en mi casa. Sí, gloria a Dios, lo felicito, lo aplaudo y si quiere le pongo una estatua. Pero sepa usted que adorar en congregación es otro nivel. Y cuando llegamos como pueblo adorando delante del Señor, hoy los que llegaron tarde se perdieron la oportunidad de declarar esto: al que está sentado en el trono, siempre y siempre sea la gloria, sea. Entonces cuando usted está adorando, usted se olvida de usted y usted se enfoca en Él. La adoración. Israel perdió eso. Yo quiero decirte, hermano, la adoración es más que 3 canciones que cantamos aquí. Hay 2 cosas que son la adoración. Tome nota: la adoración es entrega total. La adoración no es una canción que yo canto y mi corazón no lo está viviendo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La adoración es una entrega total. Y la adoración no es una entrega total aquí en la iglesia. Oh Padre, yo me entrego a ti, y allá afuera está bailando la gasolina. Diga conmigo: la adoración es una entrega total. Pero escúcheme, la adoración no solo es una entrega total, la adoración es una admiración total. Diga: entrega total, admiración total. ¿Qué había también en el arca? Estaba el maná. La palabra maná literalmente significa: ¿qué es esto? Diga eso. Dígalo. Cuando Israel sale al desierto, empiezan a quejarse y a decir: ¿ahora qué vamos a comer? Por lo menos en Egipto nos daban papa con arracacha, arroz y habichuela, lentejas, pero aquí no vamos a morir de hambre. Moisés clamó a Dios y Dios les trajo del cielo, les hacía caer del cielo unas hojas de maná que llegaban. Y cuando ellos la tomaron en sus manos por primera vez, dijeron: ¿y esto qué es? Eso es maná. Así que cuando su mujer le sirva el plato de sopa y usted no sabe qué es, usted dígale: maná. Le está diciendo: ¿y esto qué es? Así me toca con mi esposa. Se inventa unas recetas que solo a ella se le ocurren. Gracias a Dios no me ha dado diarrea, por pura misericordia de Dios. Cuando usted mira ese maná, el pueblo lo miró y dijo: ¿y esto qué es? Ahora míreme acá el principio. El principio es que por un tiempo Dios quería enseñarles a ellos que ellos tenían que depender de Dios. Y es tan difícil cuando se está en el desierto. No se puede producir nada, no se puede hacer nada, solamente hay que depender de Dios. Aquí encuentro un principio: que Israel perdió la dependencia de Dios. Es importante entender que para que nuestra relación con Dios funcione, tenemos que depender completamente de Él. Pero muchos de nosotros estamos dependiendo del espíritu de Mamón. Yo sé que esa palabra en México es una palabra que no es muy culta, que digamos. No me refiero a esa palabra. Me refiero a lo que es esa palabra, el espíritu de Mamón. Es cuando Jesús dijo: no pueden servir a 2 señores. O sirven a Mamón, que es el espíritu del amor por el dinero, o sirven a Dios. Quiero recordarle algo: usted no depende de lo que gana, hermano. Usted depende de lo que cree. Y sabe una cosa, mire, entre más bendición, dependa más de Dios. Entre más Dios lo bendiga, dependa más de Dios.
Entre más Dios abra los cielos sobre su vida y desate bendición hasta que sobreabunde, aférrese más a Él y dependa de Él. El libro de Proverbios, el capítulo 3 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no dependas, no te apoyes de tu propia prudencia. La inteligencia que te sirvió hoy, mañana a lo mejor no te va a servir, porque las estrategias cambian, pero Dios es el mismo. Depende de Dios en todo tiempo. Empresario, cuando abras ese negocio, póstrate delante de Dios y le dices: Señor, ese negocio tú lo has bendecido, tú lo has levantado, tú lo has prosperado, pero yo sigo siendo el mismo niño del principio, que dependía, que era humilde, que era sencillo, que te adoraba, porque tú eres el Dios que me ha llevado hasta aquí y me vas a seguir llevando a nuevos niveles. So te pido que me mantengas dependiente de ti. Y le digo esta palabra, Juan capítulo 15 versículo 5: porque separados de mí nada podéis hacer. Así como ese pámpano depende de la vid, tú dependes y yo dependo de Dios. Dependencia. Pero en el arca también estaba la vara de Aarón. Diga conmigo: la vara de Aarón representa autoridad. La vara es una señal de autoridad. Y obviamente que Israel, al perder la ley, el temor por la ley de Dios, la adoración, la dependencia de Dios, perdieron la autoridad. Por eso sus enemigos se los devoraron. Y déjame decirte, cuando tú pierdes tu relación con Dios, tú pierdes la autoridad. David, ¿cómo aplicas esto? Primero, en la familia. Los hijos harán caso a un padre que teme a Dios. Hay padres que le dicen a sus hijos: pórtese bien, tienda la cama, arréglese, haga esto, haga lo otro. Pero el hijo lo está mirando y le está diciendo: ¿y a usted quién lo corrige? ¿Y a usted quién le dice que deje de mirar a las otras señoras con morbosidad? ¿Y a usted quién le cambia esa mentira y esa conducta mentirosa de engaño? Y por eso los hijos han dejado de seguir a los padres, porque el padre ha perdido la autoridad. Mas cuando ese hijo recibe esta palabra, ve a un padre que ama a Dios a pesar de sus errores, y que lo que primero cuida es la relación con Dios, tus hijos van a querer ser como tú. Papá, recibe esta palabra. La herencia más grande que le vas a dejar a tus hijos no es una gran casa, un gran carro, sino es el temor a Dios todos los días de tu vida. Mire, mi papá no fue un rico. Yo recuerdo que yo estaba en la escuela y yo veía a mis compañeritos con tenis nuevos y yo con la camisa toda rota, y me tocaba calzoncillos, me tocaba un lado para el uno, el otro día para el otro lado. Aguantamos un poquito de hambre, aguantamos más hambre que piojo en peluca. Tampoco hasta allá, pero lo único de porcelana era la taza del baño. No, mentiras, no se crea. Pero sí veía que mis compañeritos, y yo decía: sí, ¿por qué mi papá no tiene plata? ¿Por qué? Porque es pastor. Y me preguntaban: ¿su papá trabaja? No, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Y yo veía cómo mi papá luchábamos. Yo dije: pero yo quisiera haber sido hijo de Bill Gates. Me provocaba decirle a mis compañeros: oiga, dígale a su papá que me adopte. Pero al pasar de los años, al ver esos niños que a lo mejor tenían la bicicleta del año, los zapatos del año, pero verlos perdidos en el mundo, yo hoy le digo: gracias, Señor, porque mi papá fue humilde, pero me dio la mejor herencia: amar a Dios y servir a Dios hasta el último día de mi vida. Mi padre tuvo errores, claro que sí tuvo errores. Fue imperfecto, claro que lo fue. Lo vi muchas veces enojado, claro que lo vi. Pero algo que puedo decir: tuve un padre que amó a Dios.
¿será que tus hijos dirán lo mismo de ti? Tan calladitos todos. Fue muy triste este pasaje, porque cuando Israel pierde el arca, muere Omni y Fines, y una de la esposa de los hijos de Elí está teniendo su hijo. En el mismo momento en que el arca es robada y en que su marido es muerto y su suegro murió, porque cuando Elí le hablaron del arca, su corazón se agitó y era obeso y no veía, se cayó para atrás y se desnucó. Y esta mujer en ese mismo momento estaba pariendo y dio a luz un niño y le puso por nombre Icabod. Icabod significa: la gloria ha sido traspasada, la gloria se ha ido. Dios, su gloria se ha ido. Muy triste. Más 40 años después, diga 40 años después, se levanta un hombre. Segunda de Samuel capítulo 6. Murió esta generación. Entonces David volvió a reunir las tropas. El rey David, escarpeta, volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balaá de Judá para traer de regreso. ¿Qué traer de regreso? ¿Qué? Grítelo, diga: el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos, quien está entronado en querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva. Nueva era la carreta, podamos decir, la pusieron en palabras de hoy, la pusieron en una Runner 2018, en una troca esas bien grandes, bien chidas, con double sound, con rines de lujo, con vidrios polarizados, ¿cierto? Y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Usa, un ujier. ¿Dónde están los ujieres? Hijo de Aminadab, guiaba la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo venían celebrando. A ver, póngame ahí celebración. Vamos a hacer celebración, música de celebración. Venían celebrando, va, cantando con el arca. Pam, lo que quiera, mijo. Cante ahí una cumbia, lo que sea, por favor. Venían celebrando. Eso, venían. Todo el mundo venía así, pa. Ahora, siga, pero bájale así, pero siga, eso, bien. Escuche. Venían tocando instrumentos: liras, arpas, panderetas, castañuelas, címbalos, acordeón, guacharaca. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y el hermano Usa extendió la mano, porque era un hermano que quería ayudar para que el arca no se cayera. Entonces se encendió el enojo del Señor y Dios hirió de muerte a Usa. Y se acabó el culto, porque el hermano Usa se murió. Y David dijo: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo podré regresar el arca del Señor que está bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que llamaron a un hermano que se llama Obededón. Hermano Obededón, sí, dígame. Mire, es que el rey manda a decir que si le puede recibir el arca del pacto. El arca del pacto. No creo que Obededón haya reaccionado así. Si yo fuera Obededón, yo le digo: ay, hermano, esa arca que acaba de matar al hermano Usa, me la van a poner en la sala de mi casa. Yo creo que Obededón llamó a los hijos, a la mujer, todo el mundo a ayunar, a orar: por favor, viene esa arca y si estamos mal nos va a matar a todos. Imagínense, la metieron a la casa. Imagínense, en la sala. Y por la medianoche, tirín, todos están vivos.
Ah, bueno, cualquier cosa avíseme, suegra, usted sí duerme aquí al lado del arca, por favor. Y todos cuidando todo el mundo. Ahora escúcheme. De repente un día Obededón tenía sembrados atrás en su casa. Y cuando va a mirar, las zanahorias así de grandes, las cebollas, las naranjas. Y cuando va a mirar, se mete a wellsfargo.com. Tenía $5,000 y ahora tiene $500,000. Y empiezan a llamarlo los clientes, y empiezan a abrírsele puertas por todo lado, y dice: ¿qué es esto? Y dice la Biblia que durante 3 meses la casa de Obededón fue multiplicada y bendecida por causa del arca de Dios que estaba en su casa. Ahora escúcheme. Dios me dio una palabra para alguien aquí y quiero soltarla sobre su vida. Si valoras la palabra de Dios, si caminas en adoración, alguien dígame amén a eso. Si dependes de Dios, el Señor en los próximos 3 meses desatará una ola de aceleramiento en tu vida, en el nombre de Jesús. Y yo cuando estaba orando sobre esta palabra, yo me puse a la mano y dije: Padre, esa palabra es para mí en el nombre de Jesús. Yo soy el Obededón que le doy a dar la bienvenida a la gloria de Dios a mi casa. Dios y yo, Dios en mi casa. Alguien reciba esa palabra, recíbala. 3 meses, cuéntelos. Usted va a ver la gloria de Dios. 3 meses. Dios va a multiplicar lo que hagas. Dios va a bendecir lo que hagas. Si honras a Dios, el Señor me habló que vienen 3 meses de aceleramiento, de abundancia, de rompimiento, de favor, donde puertas cerradas se van a abrir, donde caminos torcidos se van a enderezar, donde lo que no pudiste lograr lo vas a hacer, porque cuando honras a Dios, Dios te honrará a ti. Alguien diga amén a esa palabra. Alguien diga amén a esa palabra. Y termino con esto. Después de que David trae el arca de regreso, la saca de la casa de Obededón, la trae a Jerusalén. En 1 de Samuel capítulo 7, Dios se manifiesta a David. Y Dios dice a través de Natán el profeta: ahora ve y dile a David mi siervo, esto ha declarado el Señor de los ejércitos. Si alguien quiere recibir esta palabra, levante su mano derecha proféticamente, porque esto no es para el rey David solamente. Esto es para David Escarpeta. Esto es para ti, para el que la quiera recibir, no para el que sean diferente, pero para el que quiera recibirla. Ahora ve y dile a Grace Español. Parece que estoy en otra iglesia. Ahora ve y dile a Grace en español. No me han entendido. Ahora ve y dile a esta casa en Houston, en Grace en español: esto ha declarado el Señor de los ejércitos. Te saqué de cuidar ovejas y te elegí para que fueras el líder de tu generación. He estado contigo donde quiera que has ido y he destruido a los enemigos en tus ojos. Ahora haré que tu nombre sea famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Y te daré una patria, a mi pueblo Israel, y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca serás molestado. Las naciones malvadas y los enemigos no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. ¿Alguien reciba esa palabra? Además, el Señor declara que construirá casa para ti. ¿Cuál casa? Una generación de reyes. Diga: esa palabra es para mí. Cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Recibe esa palabra. Tú no vas a morir en vergüenza.
Tú no vas a morir en vergüenza. Tus hijos van a servir al Señor. Tus hijos van a servir al... Alguien reciba esa palabra. Tus hijos van a servirle al Señor. Tus hijos van a ser... Alguien diga: mi casa y yo vamos a servir al Señor. Ahora escúchame, quédate de pie, ya póngase de pie. Escucha esta palabra. ¿Cuándo Dios le dijo eso? ¿Cuándo? Cuando David regresó el arca. Tú no puedes decir: oh, mi familia y yo, y aquí y allá, violando la ley de Dios, desobedeciendo a Dios, viviendo en pecado. No. Sin reconocerlo a Él, sin depender de Él. No. Cuando atraes a Dios a tu casa, a tu vida, a tu familia, pasan dos cosas. Recibe esta palabra. Uno, Dios confirma el pacto contigo. Dios confirma el pacto contigo. Una cosa es que yo haga pacto con Dios. Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo creo que Dios me mira y dice: ¿really? ¿Really? Otra cosa es que Él haga pacto conmigo. Y número dos, ¿qué pasa cuando Dios es primero? Hay victoria total. Así de pie, solo escucha esta palabra. 2 Samuel capítulo 8 versículo 1. El arca que perdieron, David la recuperó. Y mire lo que dice: después de esto, después de que Dios renueva el pacto, después de que trae el arca, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Esos filisteos que habían robado el arca, David ahora los somete. A Metec, a mano de los filisteos. Derrotó también a Moab, haciéndolos tender por tierra. Midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, al ir a recuperar su territorio. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David a los caballos y todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer de Soba, y David también los hirió a 20,000 hombres. Puso David luego guarnición de Siria de Damasco, y los sirios fueron siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio a David la victoria por donde quiera que iba. Y tomó David los escuderos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén, asimismo de Beta y de Betoriai, ciudades de Hadadezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Versículo 13. Así David ganó fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a otros 18,000 edomitas del valle de Sar, y puso guarnición de Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio victoria a David por donde quiera que fue. Escucha esta palabra. Cuando Dios es primero, cuando la gloria de Dios vive dentro de ti, está en tu casa, lo que hoy son enemigos, mañana serán siervos. Los que hoy están comiendo tus carnes, mañana te alabarán, mañana reconocerán que Dios está contigo. Cuando Dios es el centro de tu vida, lo que antes era imposible será posible. Cuando Dios es el centro de tu vida, donde quiera que vayas, el cielo te respaldará. Cuando Dios es el centro de tu vida, no temas en mover tu mano, porque por donde quiera que toques tu mano, eso será multiplicado, eso será bendecido. Yo no sé quién recibe esta palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Yo no vine a recibir un sermoncito, yo vine a ser activado por una palabra de Dios en mi vida. Y déjame decirte algo, Iglesia Grace en español: es tiempo de recuperar el arca. No es un arca física, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la ley de Jehová, es la adoración, es la dependencia de Dios y es la autoridad. En el nombre de Jesús.